tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Es una ya noche, ¿verdad? Ya está oscuro. Ya cambió el tiempo. Es una bendición, ¿verdad? Que Dios nos permite estar una vez más aquí reunidos en la casa del Señor. Reciban saludos a nuestros hermanos a través de las redes sociales. Bendecimos a nuestros hermanos en Pakistán, en Hidalgo, en Poza Rica, Veracruz. Y todos los que están aquí presentes reciban una doble porción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar nuestro tiempo de la palabra. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde hermosa y preciosa, Señor. Gracias por los que ya están aquí, Señor. Apresura los pasos de los que van a llegar, Señor. Espíritu Santo, tú eres bienvenido, Señor. Toma tu lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo lo que nosotros somos, Señor. Crece tú para que nosotros menguemos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Por eso lo decimos con nuestros labios y repetimos solamente tu palabra, Señor. Si alguien viene enfermo, si alguien viene con alguna necesidad, te pido por favor, Espíritu Santo, te pido, Señor, que extiendas tu mano de sanidad sobre la vida de nuestros hermanos. Y si alguien está a través de redes sociales, igual, Señor, con alguna necesidad, te pido en esta hora, Dios, que toques sus corazones, que llenes ese vacío, ese hueco que necesita ser llenado, que solamente puede ser con tu presencia, Señor. Una vez más, Señor, te doy gracias y te bendigo, porque sé que estás obrando en la vida de cada uno de nosotros y que las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer, les dije Mateo 16, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a leer del versículo, vamos a leer 5 versículos, del 13 al 18. Amén. Sí. Ok, a Mateo 16, versos 13 al 18. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra que viene siempre a tiempo y nunca regresa a ti, Señor, sin hacer el efecto que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, yo predico porque estás conmigo, Señor. Pasa un carbón encendido en mis labios, que no sea yo hablando, Padre, sino que seas tú, mi Dios, hablándole a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, redarguyendo sus corazones y nutriendo, Señor, alimentando, Señor, de esa palabra necesaria, Señor, que necesitamos todos, Padre. Señor, aquí estamos, oh Dios. Toma tu lugar, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Hemos leído estos versículos infinidad de veces. Amén. Y ha sido sujeto a distintas interpretaciones. Inclusive nosotros lo hemos escuchado predicar de diferentes maneras. Pero
Dios, a través de su palabra, nos brinda mucha ayuda para entender lo que Cristo quiso decir en esta palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Porque se tiene creído, se tiene entendido que Jesús le está diciendo a Pedro que es la piedra y sobre Pedro pone la iglesia. Pero realmente no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está hablando que la iglesia va a estar sobre Él, que Él es la piedra angular, que Él es Jesucristo, no Pedro, ¿verdad? Como muchos creen. ¿Y cómo te digo esto? ¿Y por qué te lo digo? Mira, bueno, vamos a leer la primera epístola de Pedro, el primer libro de Pedro, en el capítulo 2. Y empezando en el verso 4 dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que se hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Todos fuimos llamados, todos fuimos escogidos para escuchar la palabra de Dios, para recibir el mensaje del Señor, ¿sí? Pero vamos a entender bien. Y podemos leerlo una vez más si quieres. Pero Pedro aquí está declarando, y Pedro está diciendo que, entre otras cosas, que aquel Jesús a quien años atrás había sido reconocido públicamente como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es una piedra desechada por los hombres, pero fue una piedra escogida por Dios, y dice la piedra principal del edificio. Si Jesús, este evangelio que se predica, fuera muerto, porque Jesús es el ángulo, es el centro de este evangelio. Entonces, de las palabras anteriores y con la ayuda de la escritura, nosotros podemos sacar aún más amplias e importantes reflexiones tocante a esta enseñanza, ¿sí? Y vamos a sacar provecho, por lo menos, de lo siguiente. Número 1, a todos los cristianos se nos llama a venir directamente a Jesús, que es la piedra viva, que individualmente al contexto se revela de ser el Señor Jesucristo, ¿sí? Lo segundo, Cristo es la piedra viva, la piedra escogida y preciosa delante de Dios, que es también la piedra desechada por los hombres, lo que leímos en la epístola de Pedro, ¿verdad? Entonces, hace más de 2000 años, las autoridades religiosas, los sacerdotes, los ancianos de aquella época, aquellos judíos que rechazaron a Jesús, ¿sí? Esto debe servirnos a nosotros, o sería de advertencia en estos días, que por no poner nuestra fe en Jesús, o sea, por no poner nuestra fe en Cristo, o no ponerla en algo que no sea Cristo, podríamos ser desechados, podríamos ser también, hacer a un lado lo que Dios quiere para nosotros. Por eso tenemos que poner nuestro entendimiento, nuestra fe y nuestra mirada en Jesucristo, ¿sí? Muchas veces la Biblia habla fundamentalmente de lo primordial, de lo imprescindible, irreemplazable que tiene Dios, ¿sí? Para la vida de nosotros, que somos su pueblo, ¿sí? Somos su pueblo, dice, escogido, nación santa, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo llama la roca
Y Dios mismo es la peña del desierto judío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos lo rechazaron. Esa piedra en el desierto que también le sirvió de refugio a ellos, con sus enemigos. ¿Sí? Los libró de los enemigos, los libró de las bestias salvajes. Dios, el mismo, en aquella ocasión, formó aquella roca inmovible, dice, que ofrece permanencia, estabilidad a quienes están edificados sobre ellas. ¿Sí? Entonces, el profeta Isaías escribió 8 siglos antes de la venida de Jesús. En Isaías 26, 3 y 4 dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. ¿Sí? Amén. Entonces, las Escrituras, hermanos, no reconocen otra roca fundamental aparte de Dios. ¿Sí? Sí, dice: no tembléis ni temáis. ¿No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna, dice Isaías 44, 8. Hermanos, Pablo también hace referencia que Cristo, como la roca espiritual de la que debió el pueblo de Israel en su ruta por el desierto, después de que salieron de Egipto, los llevó a la tierra prometida. En 1 Corintios 10:4, el apóstol escribió: y todos bebieron, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, hermanos, de que Jesucristo empleó para ilustrar, amén, que que la sabiduría del hombre no solo oye sus palabras, sino que también las obedece. Entonces, no basta solamente con escuchar la palabra de Dios, hermanos, sino obedecerla, ponerla por obra, ponerla por práctica. ¿Por qué? Porque nosotros queremos edificar una casa sobre la roca. Nosotros queremos edificar una vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Que Cristo sea, ahora sí, que el que nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que cada día nuestra vida sea más santa, que cada día nuestra vida sea mejor. Porque es Cristo el que va a servir, es Cristo el que va a compartir en su mesa, es Cristo el que está compartiendo su reino con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, en otras palabras, tenemos que edificar nuestras vidas en Cristo. ¿Por qué? Porque eso equivale a edificar una fundación rocosa, sólida y segura. Porque pueden venir tempestades, pueden venir problemas, pueden venir luchas, pero si estás adherido a la piedra que es Jesucristo, te podrás caer, te podrás doblar, pero nunca te vas a arrancar, porque tus raíces van a estar adheridas a la peña que es la seguridad. Amén. Mira, Mateo 7, 24 y 27 dice: por tanto, cualquiera que oyere estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó.
y grande fue su destrucción. La importancia de que nosotros tenemos que estar parados sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunos piensan que Pedro es la piedra en la que Cristo edificó su iglesia. Pero tal como hemos visto, Pedro mismo declaró que la piedra angular de la iglesia de Dios es Cristo. Es mismo Pedro el que lo está diciendo. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro que él era la piedra angular, Pedro lo hubiera dicho. Yo soy la piedra angular. Pero Pedro nunca dijo que él era, sino que Cristo es la piedra angular. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando lo que le declaró en Mateo 16:18? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, aquí hay que ver dos cosas, ¿verdad? Que el idioma de esa época, o el idioma que se escribió la Biblia, que es el griego. ¿Ok? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y vamos a entender, o vamos a hacer como, sí, una explicación más tranquila para poder entender este pasaje mejor. Y vamos, por ejemplo, a la palabra traducida Pedro, que en griego significa Petros. En otras palabras, quiere decir piedra. ¿Sí? Pedro es una piedra. Vamos entendiendo ahí, ¿verdad? En cambio, la palabra traducida como roca en el griego es Petra, es decir, roca. A la distinción de Petros y Petra es diferente. Petros es piedra, ¿ok? Y Petra es roca. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús le dice a Pedro que es la piedra, está hablando de que Pedro es parte o de la roca, ¿sí? Y que nunca él va a ser esa roca inmensa, masiva, grande, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí podemos entender eso. Y que el Señor lo que estaba refiriéndose era que Pedro iba a ser un fragmento del Evangelio, iba a ser un fragmento, o iba a ser parte como tú y yo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis 6, 15, 17 dice así: se escondieron en las cuevas y entre las peñas, Petra, de los montes, y decían a los montes y a las peñas, escucha, Petra, caed sobre nosotros. Vemos que en la gran tribulación, hermanos, que está por venir sobre este mundo, sobre la gente rebelde que está en contra de Dios, se van a querer esconder sobre las peñas y van a desear ser aplastados por la piedra antes que enfrentar el juicio del Cordero de Dios. Porque Apocalipsis dice, ¿verdad?, que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Entonces, Pedro, así como los demás creyentes, hermanos, somos piedras edificadoras sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un edificio, de una construcción espiritual, ¿sí? La roca angular, el cimiento es Jesucristo, pero nosotros somos piedras que estamos pegados a la roca que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, era un juego de palabras para darle mayor importancia, darle mayor impacto a su declaración. Es una práctica común en la cultura y en la literatura judía, hermanos, ¿sí? En el contexto de Mateo 16, la roca es la revelación de que Jesús es el ungido, el enviado, el Hijo de Dios.
Jesús y nadie más. Él es el que murió en la cruz por ti y por mí. Él fue el que derramó su sangre preciosa. Él fue el que recibió esa golpiza. Él fue el que cargó esa cruz. ¿Sí? Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios viviente. Ninguna otra persona, ¿sí? Ninguna otra organización, ninguna otra religión, ningún otro credo, ningún otro sistema, ningún otro fundamento de iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie va a llegar al Padre si no es a través de Cristo. Por eso es que tú y yo tenemos que entender esto, que Pedro no es la roca que Dios escogió para fundar su iglesia. No es Pedro, no es el Papa, no. Es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, de hecho, hermanos, después de esta declaración, Jesús reprendía a Pedro. Si lees el contexto de Mateo 16, en el verso 21 y 23, Jesús reprende a Pedro y lo llama hijo de Satanás. Es más, le dice diablo, no le dice hijo, le dice diablo y piedra de tropiezo. Eso es lo que le dice el Señor. Mira, Mateo 16, 21 y 23 dice así: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales y sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Qué fuerte, hermano. No eres, dice, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este es el tiempo de que nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor y dejar que nuestro Señor haga lo que tenga que hacer. Dios quiere bendecirte y hacer cosas grandes contigo. Entonces, imagínate la expresión que debió haber tenido Pedro después de querer defender a Jesús en su mentalidad, en su humanidad, ¿sí? ¿Qué sería la expresión ante tal reprensión del Señor? No, Pedro, tú no eres la iglesia. No, Pedro, tú no eres la roca. Tú no eres la base de la iglesia. ¿Sí? Porque Pedro es humano, como tú y como yo. Pedro le falló al Señor en ese momento. Pedro lo que estaba haciendo era pensando con su corazón. Por eso el Señor te dice en esta tarde que entendamos esto, que sin Cristo no vamos a poder lograr nada, ni alcanzar nada. Porque todo es en Cristo y con Cristo, con Él y en Él, así dice la palabra. Porque Dios es santo y Dios quiere que tú y yo lo busquemos en santidad. Dios quiere que lo busquemos en su palabra, en ayunar, en oración, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y quiere que estés alerta, que estés velando, porque viene pronto, viene por su iglesia santa, viene por su iglesia pura, viene por alguien que lo está esperando con fervor, con amor. Por eso tú y yo tenemos que estarle esperando, con ese desatino, con esa pasión, porque Cristo viene pronto, ¿sí? Por eso, hermanos, luchemos y busquemos a Dios mientras puede ser hallado, ¿sí? Porque así dice su palabra. Y con esto termino, mira, te vuelvo a leer primera de Pedro 2, 4, 5, por si quedó una duda todavía tocante a quién es la piedra angular. Mira lo que dice Pedrito.
acercándose a él, a la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí? Sin santidad nadie lo va a ver. Entonces, por medio de Jesús, por medio de Jesucristo, por medio de su sangre derramada, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos ir de rodillas y pedirle perdón. Podemos decirle: Papá, te necesito, perdóname, dame otra oportunidad. Porque somos pródigos, ¿sí? Que dijo Pablo, empezamos haciendo lo bueno y terminamos haciendo lo malo, ¿sí? A veces nosotros creemos que sabemos todo, pero no sabemos nada. El Señor es el único que lo sabe. El único perfecto es Dios. Nosotros solamente somos vasos, y vasos de barro, vasijas, dice la palabra, ¿sí? Donde Él pone su Santo Espíritu para que tú y yo podamos ser sembradores de su gloria, ¿sí? Hay un tiempo para todo, pero este es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de acercarnos más a su presencia, porque Él quiere bendecirte. Y cuando hablo de bendición, yo no hablo de bendiciones financieras, económicas. Hablo de bendición que sobrepasa el entendimiento humano. Hablo de aquella paz, de aquella cosa que solamente el Señor nos puede dar. Que no hay nada ni nadie en este mundo que lo pueda hacer. Porque nosotros buscamos, ¿sí? Y buscamos, pero no encontramos. Porque buscamos en los lugares equivocados, ¿sí? La palabra escrita está. Entonces, hermanos, debemos nosotros directamente como cristianos ir a la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que atrévete a esta noche, esta tarde, ir a tu casa, y llegando a tu casa, arrodíllate y habla con tu Señor. Y dile: yo soy la piedra escogida preciosa a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Así que, Señor, aquí estoy. Y eso es lo que hay que hacer como hijos de Dios, para poder recibir su palabra y poder ser partícipes de su reino. Amén. Amén. ¿Recibieron? Amén. Yo sé que sí. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso y maravilloso donde nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra y juntos, Señor, aprender. Porque somos un pueblo necesitado, Señor. Somos un pueblo, como dice tu palabra, de dura cerviz. Somos necios, Señor. Pero no queremos perecer, no queremos fallecer, Señor. Queremos que nos enseñes y nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor. Gracias por los que no vinieron, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que derrames una doble porción de tu Espíritu sobre todas las congregaciones, Señor. Especialmente este fin de semana, Señor, que nuestros hermanos en Pakistán van a tener su cruzada, Señor. Usa a todos los predicadores, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. A todos los servidores, Señor, a todos los que van a participar, oh Dios, te pido un manto, Señor, que un vallado de ángeles, Señor, acampen alrededor de ellos y guárdalos y protégelos de todo mal, porque Pakistán es para ti, Señor. Declaramos que Pakistán es para Cristo, Señor. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.